nada, gracias por tu colaboración. Lo que nos A cuenta ti. también en el vídeo que os ha pasado Lorena es también un compañero con una serie de trabajos y experiencias que ha hecho en su clínica, el de la clínica Bow. Eh, yo un poco, claro, yo cuento cosas, pero pues yo qué sé, es decir, que siempre me gusta, incluso cuando hacemos las presentaciones o hacemos, cuando hablamos de tratamiento del dolor y tal, pues siempre me gusta incorporar aquellas personas que están tratando con esto, o por ejemplo, como en el caso que os contaba de la parálisis de Bell, pues no poner casos míos, sino poner casos de personas que están trabajando de la forma en que nosotros planteamos, ¿no? Porque al fin y al cabo cuentan su historia y suena realmente espectacular. A ver, yo realmente sí que es cierto que es lo que me comentabas, mi sensación personal de satisfacción es esto, ver que en muy poco tiempo, en apenas unos momentos y un poquito de información y un poquito de práctica se obtienen unos resultados extraordinarios. Es decir, eh, me decía mi amigo Jorge Bou que decir, "Oye, qué suerte tienen los fisios nuevos que empiezan ahora y pueden tener esto directamente y demás. Bueno, pues la verdad es que no tiene apenas curva de aprendizaje. Realmente casi la parte difícil es la de tener empatía con el paciente, cariño, afecto, generar ese aspecto de esperanza, de futuro, de mejora. Casi esto es más difícil que el otro, porque el otro es tan fácil de hacer que prácticamente no tenemos ninguna dificultad en ello, ¿no? Entonces, la secuencia base de tratamiento es esta: explorar, activar, tratar, reevaluar. Y bueno, pues es una lógica tremendamente simple, pero también es muy poderosa, ¿no? Primero entender la respuesta y después decidir la intervención. Así de sencillo, no hay más. Y luego, esto no es algo rígido, ¿eh? Fijaros que hay como una especie de ley. Primero tiene que ser siempre Merck y luego diatría. Cuidado, sí, pero en casos muy crónicos, muy crónicos, en los cuales hay una rigidez extrema, hay que hay una, bueno, pues realmente muchas veces es de los pocos casos, a lo mejor el 95% de los casos es así, pero os va a dar mejor resultado en casos muy cronificados, primero trabajar diatermia y luego medquíos. Es decir, que los protocolos son siempre orientativos, pero lo que realmente manda es la clínica, ¿no? Esta es la parte importante, entender que no hay una secuencia universal. Entonces, en situaciones agudas, hipersensibilidad, dolor neuropático, disautonomías, pues muy bien empezar con el medquí, pero en casos crónicos, pues mejor empezar a contar. Bueno, yo voy a hacer la parte que menos me gusta es contar protocolos, ¿no? Porque esto realmente, entendiendo lo demás, prácticamente no hacen falta, pero luego también os enseñaré un programa, un software que estamos haciendo, que también la idea es que pueda ser gratuito y accesible para que veáis todo lo que se puede hacer y con un sistema de protocolos organizado para que no tengáis que darle muchas vueltas y que sea muy fácil acceder a este tipo de tratamiento. Entonces, bueno, yo os voy a pasar una serie de protocolos en pantalla que no os los voy a leer, porque como está en la pantalla, pues no hace falta y son comprensibles, pero os comento cosas de los mismos conforme estamos haciendo ahí, ¿no? En cierta forma, simplemente recordar, ¿no? Que decir que nuestro objetivo no es tratar lo evidente, es tratar lo que sostiene pues una patología, ¿no? En los casos de lumbalgia es que esto funciona excepcionalmente bien. O sea, hacer el diagnóstico de MeQI por segmentos es que cuesta unos minutos. Y en segundos diferenciamos zonas de alto valor en las que hay que tratar y otras en las cuales observamos cómo se desliza perfectamente y otras que se adhiere o cómo el color cambia, el color del tejido, las asimetrías, el sonido. Es que inmediatamente localizas dónde hay que tratar. Y eso te viene genial para luego tratar con diatermia, o sea, decir, porque ya tienes localizados los puntos, los lugares más importantes, ¿no? Entonces, bueno, en lumbalgia aguda, pues antes de aplicar, pues hay que descartar banderas rojas, ¿no? Leer la respuesta neuromuscular y realmente no descartar también poder tratar glúteo, dermatoma, movilidad, los sistemas de protección. Entonces, bueno, siempre ten en cuenta que una lumbalgia aguda no es una zona lumbar que duele, es toda una red de defensa establecida, ¿no? Entonces, bueno, como protocolo, pues podemos plantear que el objetivo inicial no es imponer una gran intensidad, sino disminuir la amenaza, modular la defensa y abrir una tolerancia al movimiento. Entonces, preparamos el tejido con el Medkey y luego la diatermia actúa con esa energía pues, suave, moderada, pero también segura y progresiva. Y entonces, bueno, en pacientes muy crónicos podemos trabajar con más intensidad y en pacientes agudos con menor agresividad. Normalmente, y como modo de resumen, pues realmente casi siempre con el electrodo estándar que ya lleva el equipo por sí, que no tienes que cambiar ni nada, pues puedes trabajar con el programa base con unos resultados excelentes. Si el tejido está muy irritado, pues trabajamos con un programa relajación.
y en diatermia, pues prácticamente con 700 o 448, si hay una zona con una contractura importante o un espasmo muscular, pues trabajamos con intensidades elevadas, aunque siempre gratas, ¿no? En tendinopatía del supraespinoso, bueno, pues lo evaluamos siempre como un tendón eh, que va un poco más allá. No es un tendón aislado y ya está. Hay que integrar el arco doloroso, ver qué sucede a nivel de control escapular, entender cómo funciona a nivel cervical 5-6 y toda la periferia, la corredera bicipital, el patrón motor y la sensibilidad neural. Entonces, bueno, teniendo en cuenta estas cosas y una vez que hemos hecho la exploración, el protocolo de tratamiento es sencillo porque lo que hacemos es combinar tratando y modulando los puntos reactivos, preparando el tejido periumeral para luego trabajar con diatenia y también trabajando en inserción y cápsula, restricción profunda según el caso. Y luego pues hacemos una reevaluación del arco doloroso, porque reevaluar lo que significa es que inmediatamente tenemos una respuesta de qué ha sucedido y nos indica si vamos bien o mal, ¿no? Entonces, el asunto no es simplemente calentar el tendón, sino devolverle la vitalidad, el gesto, el control, la confianza. O sea, esto es lo que tenemos que hacer con nuestras manos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, ¿no? Entonces, bueno, el electrodo trigger para puntos en los que haya mucho dolor o que haya una respuesta que lo requiera y el programa básico con el electrodo estándar. Con diatermia, pues como podemos colocar la placa bajo de la escápula, pues podemos trabajar con 700 o 1000 MHz y trabajamos toda la zona, sobre el deltoides, tejido blando, zona periumeral y demás. Con esto normalmente, ya sabéis que siempre hemos hecho el protocolo, ¿vale? Pero luego movilizamos, activo, el paciente lo mueve y luego esencial que verbalice cuál es su estado, cómo se encuentra y, a ser posible, que lo repita. Las fascitis hemos de diferenciar muchas veces lo que es una fascitis inflamatoria o crónica, que suele ser más degenerativa que inflamatoria. Y por eso no hay que pensar solo en inflamación local y hay que valorar pues tríceps ural, tibial posterior, cadena posterior, el dolor en calcáneo, en fascia. Ten en cuenta que puede ser el grito final de una cadena que lleva tiempo fallando. Entonces tenemos que ir un poquito más allá de tratar, porque a veces podemos tratar solo calcáneo de la zona dolorosa o lo que a veces la gente considera que es el espolón y tal, pero hay muchas más cosas que hacer. Es decir, que realmente tenemos que trabajar toda la fascia, todo calcáneo, trabajar gemelos, trabajar sóleo, que esto en capacitiva, gemelos y sóleo en capacitiva para relajar, porque ¿sabes? Tenemos una hipertonía constante que está traccionando, pues no va a mejorar la fascia. Entonces, bueno, el trabajo en entesis debe ser preciso, pero también prudente, no pasarnos de temperatura. Y sobre todo, claro, si hay sensibilidad elevada, pues trabajaremos con temperatura más moderada. Y indudablemente pues integraremos fascia plantar, aquiles, óleo tibial, puesto con tibial posterior y dermatomas, trabajaremos toda esta zona muscular con capacitiva alta intensidad. Entonces, ten en cuenta que si yo trabajo solo la fascia, pues tendré resultado, pero será menos eficaz y menos duradero que si estoy trabajando toda la unidad anatómica de la que depende que esto haya una buena evolución. La ciatalgia, a veces el paciente viene asustado porque lo interpreta como algo secundario, una protusión, a una hernia discal, que es decir, aquí nosotros podemos intervenir calmando, reduciendo tensión, reduciendo sufrimiento. Entonces, realmente sí, sabemos que puede coexistir un componente neural periférico, un patrón miofascial, una irritabilidad radicular, pero bueno, para eso estamos nosotros, para hacer un neurocribado que nos permita obtener un resultado, ¿no? Entonces, ten en cuenta que la ciatalgia no hemos de tener en cuenta solamente el recorrido del dolor, sino la lectura completa de la red neural y hacer un tratamiento que devuelva un poco la confianza del paciente en la reducción del dolor y demás. Esta es una diapositiva extra que lo que hace es plantear que a veces el abordaje funcional, pues me duele aquí, lo apunto aquí, está en glúteo, pues lo trato glúteo, pero hay toda una red neural que tenemos que tener con cuidado. Lo visible es el síntoma, pero hay una compleja red oculta que hay que trabajar la estructura, el entorno biomecánico y también las zonas que están excitadas para obtener un resultado realmente de calidad. La estrategia, pues debe respetar la irritabilidad del sistema siempre, porque yo, por ejemplo, puedo trabajar con capacitivo una intensidad bastante alta a nivel muscular, porque voy a calentar muy poquito el nervio de esta manera, pero no puedo trabajar altas intensidades con la resistiva, porque voy a calentar mucho el nervio. Los que tenéis experiencia ya, a veces veis que le metemos ganas y trabajamos con resistiva a alta intensidad, pues resulta que el paciente le acaba doliendo más y acabamos generando un problema en vez de resolviéndolo. Cuando trabajemos tejido nervioso con resistiva, hay que trabajar a intensidades muy cómodas, muy soportables para el paciente. O sea, que decir que
que hemos de preguntarnos no solo dónde duele, sino qué le ha pasado a la red, qué es lo que ocurre, por qué no desliza el nervio, o por qué no drena, o por qué no es capaz de regularse como antes, porque qué está fallando ahí, ¿no? Entonces, bueno, el Medkey, pues con el estándar on Matrix y siempre, pues para mí, desde el punto de vista del programa básico o el de sedación en agudo. Y en diatermia, pues lo sabéis perfectamente porque ya tenéis experiencia en esto, pues trabajaríamos, si no hay trigger points, pues trabajaríamos con 448-700, una temperatura pues relativamente elevada. Y luego en trigger points, pues trabajaríamos, pues si hay, trabajamos con frecuencias muy bajas, que son lo que nos va a dar un efecto realmente neuromodulador.